A todos, vamos a empezar muy puntuales para como suele ser nuestra condición, aunque es verdad que esta asamblea suele ser muy puntual. Bueno, lo primero, nada, saludaros, agradeceros la presencia. Me toca una cosa difícil y además tengo que ser rápida porque el coordinador, pues lógicamente es una persona muy ocupada y venimos con el tiempo muy tasado. Y lo importante es claramente que os cuente él y que, bueno, y si podéis participar en el debate. Antonio, nuestro coordinador federal, es, bueno, pues yo creo que una persona que viene de la mejor tradición de Izquierda Unida, en su experiencia institucional en todos los niveles. Fue primero concejal de su tierra natal, de dos poblaciones, Sanlúcar y Aracena, ¿no? de Córdoba, que es de donde es su origen. Es un comunista, uno de los nuestros, y después fue diputado, ha sido diputado en varias ocasiones, y en la 13ª Asamblea, a partir de ese momento es nuestro coordinador federal. Es una persona, además, implicada en esa serie de responsabilidades que agradecemos todos y todas los que venimos de la base de Izquierda Unida. Una persona, un compañero de esos con los que se puede contar. Ese lema que utilizó, del que salimos de la 13ª Asamblea, de la carretera y la manta. Yo creo que bueno, en los meses que lleva Antonio de coordinador, yo lo que puedo decir, además de que formo parte de su equipo, del equipo de la dirección, que es un honor y un privilegio para mí, pues es una persona que cumple, una persona firme, de las que dice una cosa y la hace. Es un tiempo difícil. La experiencia de Antonio, además de representante nuestro a nivel institucional, en estos 10 años tan convulsos y tan efervescentes en nuestra política de alianzas, ese caballo nuestro de batalla, yo creo que ha jugado un papel fundamental en muchas ocasiones en esa política de alianzas, y en este momento, que es un momento crucial para nosotras, para nuestra organización, yo creo que está cumpliendo su palabra, cumpliendo el papel que dio de cara a la participación en esa asamblea, y creo que se está enfrentando con valentía y con firmeza, que es lo que necesita Izquierda Unida en este momento. Me parece que eso es probablemente lo más importante que podemos decir de Antonio, lo más importante que podemos exigirle, que estoy segura que es una persona a disposición de la Izquierda Unida, de los pequeños sitios como como es el distrito de Ciudad Lineal, y que bueno, que darle la palabra para que nos cuente, yo creo que las líneas principales, que son convocatoria por la democracia, esa política de alianzas, la situación de Izquierda Unida en torno al marco del gobierno, en torno a la política y a los retos que tenemos que enfrentar, y creo que en esos tres ejes es que Antonio nos va a guiar con una luz, o como él pueda, y con todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Pues nada, le doy la bienvenida a esta Asamblea de Ciudad Lineal y le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería comentaros una cosa. Me voy a poner de pie para veros las caras, que a mí me gusta ver las caras. Y quería, en primer lugar, agradeceros que un día como hoy, esta tarde, que podéis estar en otros cometidos, pues compartamos este espacio, este tiempo de reflexión política, como lo hacemos en Izquierda Unida, que somos una gente que por nuestra cultura política no nos quedamos solamente en los titulares ni en los enunciados, por muy efectistas que sean, ¿verdad? Y pretendo en esta sede, que además os tengo que felicitar porque es una sede viva, una sede que está vinculada al barrio, donde desarrolláis actividades, donde además también me he enterado que tenéis una caseta también en las fiestas de la zona. Creo que es una buena oportunidad para reflexionar desde el campo de la política, de la izquierda, qué es lo que está pasando. Yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión colectiva.
del momento histórico que estamos viviendo, porque yo creo que si caracterizamos bien el momento que estamos viviendo, si no nos situamos en una posición idealista de lo que nos gustaría que estuviera pasando y no ocurre, pues tenemos el peligro como organización de perder el carril de la realidad. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener clara, que es lo importante, que en el marco del debate en Izquierda Unida sea un diagnóstico de una realidad, de la realmente existente, no de la que nos gustaría que hubiera, un acierto en ese diagnóstico y, por tanto, tener capacidad de acción política en una organización que no se puede circunscribir al ámbito institucional. Lo digo por la reflexión que decía Mamen, de que muchas veces es verdad que hay... esta organización tendrá que abordar trabajo institucional como instrumento de transformación de un trabajo de intervención social que es previo y necesario. Y voy a poner algunos ejemplos. Bueno, en este momento la amenaza del fascismo no existe. Es una realidad. No he querido ser efectista, es que quiero decir, el fascismo está aquí. Llamémosle extremo derecha, ola reaccionaria, por cierto, lo de ola reaccionaria un poquito como muy... que parece que sube y después baja, no, esto está aquí y vamos a tener que combatirlo. Mientras vamos a reflexionar aquí, hay un momento de convulsión a nivel mundial y claro, posiblemente vivamos un periodo histórico caracterizado porque lo internacional, como en otros momentos de la historia, por cierto, está condicionando y va a condicionar mucho nuestra vida hasta en el barrio. Nuestra vida en clave material, en clave emocional, en clave de relaciones sociales. La vida, el paraguas internacional va a condicionar lo más cotidiano que tengamos. Por tanto, todo está relacionado. En el fondo, Internet o la red digital es una buena metáfora de los tiempos. Todo está interconectado. Pero no somos ilusos. Tenemos que analizar y el fascismo está aquí. La extrema derecha yo creo que está haciendo una interpretación de un momento histórico en el que tiene la tentación de sentir que es el momento de aceleración histórica para conseguir su objetivo en clave reaccionaria y autoritaria, que se basa en un deterioro del propio sistema democrático liberal que ellos mismos conformaron. Es decir, las élites económicas, financieras y políticas que diseñaron el actual sistema quieren sustituirlo por otro porque ya no les sirve. O en clave de sistema capitalista, digamos que el capitalismo pasa a una fase de acumulación, como es natural en él, por desposesión, que es nueva, que es rotos los consensos derivados de la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya no hace falta consensuar con la clase trabajadora ningún tipo de medio, el capitalismo ha triunfado, aquí hay que seguir acumulando y vamos a hacerlo además por desposesión de la mayoría, la desposesión en torno a sistemas como el de salud, que parece que estaban consolidados y que es fuente de negocio, privatización, sistemas como el de educación, ya no hace falta la educación como una igualación social, aquí el que pueda que se le pague la educación y el que no que vaya a la pública, por tanto una estratificación social, una vuelta al colegio de pago y al público el que no puede pagarlo, o una vuelta en el sistema de salud, que ya lo estáis viendo en Madrid, vosotros algunos lo sabéis, os acordáis de cuando el médico de pago, ¿no?, que iba a la Seguridad Social, no te decían nada y el mismo médico que no te decía nada por la mañana, por la tarde pagándole, te daba el diagnóstico acertado. Bien, estos riesgos en la materialidad no es que existan, están aquí ya. El proceso de incorporación incluso de las clases trabajadoras, por tanto, es cierto que no hay que culpabilizar de adherirse a seguros privados, por lo tanto estamos pagando doblemente la salud, la que pagamos a través de IRPF por impuesto de la renta del trabajo y el que pagamos a través de la cuota de las compañías privadas, es un síntoma de una estrategia que hace el capitalismo, que además es muy inteligente y que genera estas perversiones, que es deterioro el sistema público, lo debilito mediante transferencia y convenios con las empresas privadas para que hagan operaciones, intervenciones, pruebas clínicas o consultas de especialistas, y encima obligo en ese deterioro a que el comportamiento social sea adherirse a seguros privados. Bien, el desmantelamiento
de los servicios públicos forman parte de esta estrategia del capital, que es privatización y que es recortes, que es desmantelamiento del Estado en un término reaccionario y autoritario. Por tanto, el deterioro de las instituciones democráticas tiene dos salidas. La salida autoritaria reaccionaria, que sienten que es el momento político que tienen el control de la hasta ahora primera potencia mundial, de países importantes como Argentina, de la mayoría de la Unión Europea, donde los gobiernos son de derecha o de extrema derecha o de ambos juntos. Y tienen claro que es su momento. Tienen claro que es su momento. Y curiosamente surge de una paradoja, que es que en el fondo la reacción trumpista en Estados Unidos no es más que una desesperación del bloque dominante ante la emergencia de China como potencia que tarde o temprano va a coger la hegemonía mundial. O sea, aparentemente es una salida desesperada, el trumpismo es una salida desesperada de un país que está en hegemonía pero que siente que le están ya tomando el relevo. China no tiene prisa, porque sabe que tarde o temprano va a llevar la hegemonía, pero China sí hace una lectura, me la hizo el propio embajador, de que el trumpismo puede que haga que acelere el momento que les toque a ellos la hegemonía mundial. Bien, veis esas contradicciones, pero en esas contradicciones el dragón, la bestia, el fascismo, da sus coletazos. Y da sus coletazos en una lectura que les sobra la democracia liberal, que ellos mismos pusieron, porque ya les sobran los consensos con la masa de trabajadores, tienen una acumulación por desposesión en servicios públicos y quieren una masa de trabajadores que estén al servicio de la movilidad funcional, es decir, trayectorias laborales en las que se va cambiando de trabajo conforme al modelo productivo exijan, y me da igual que hayas estudiado una cosa y trabajes por otra menos, o que dentro de 3 años tengas que trabajar por otra. La movilidad funcional va a formar parte de la característica de los trabajadores. Se acabó ya lo de sentir que formas parte de un proyecto industrial. Y el segundo elemento clave en nuestra forma de vida, que es la movilidad geográfica. Tú trabajas hoy en Madrid, pero te puedes ir a un pueblo perdido de León y irte a trabajar. Y si no, y después te vas a ir a Valencia, o quien dice dentro del Estado, es a un Länder alemán o a Francia. Movilidad funcional y movilidad geográfica. Desapareció el fordismo, desapareció la estabilidad laboral y desaparece, atención, la capacidad de conformar proyectos de vida asentados en el valor de la comunidad. Atención a esto, porque aquí no están fragmentando. En la tensión política entre el individualismo y el bien común, las estructuras laborales, sociales, políticas, económicas, invitan a que la metáfora del móvil como la terminal individualizada, en la que cada uno, cuando vamos al médico, que estamos cada uno viendo nuestro móvil, no hablamos, no compartimos, de ahí recibimos cada uno la información que ellos quieren que recibamos. Está el capitalismo digital, que ahora voy a desarrollar ese concepto. Pues esta acumulación por desposesión va a motivar que las estructuras familiares, proyectos de vida, la compra o adquisición de una vivienda o el alquiler, pero vinculado al barrio, se empiece a fragmentar. Se empieza a fragmentar. Y no es casualidad que en el barrio pues haya o un envejecimiento de la población que habéis estado viviendo toda la vida, o una sustitución, en caso de la carestía de la vivienda derivada de la presión inmobiliaria, pues por sustitución no de los hijos del barrio, sino de otra gente que viene, que tiene poder adquisitivo, y a los hijos del barrio se tienen que ir ya fuera de Madrid. O sea que aquí está habiendo consecuencias en nuestra forma de entender la vida. Y hay un elemento diferenciado. Cuando yo he dicho en algunas ocasiones, y me lo han afeado diciendo que he exagerado, hablaba de los paralelismos entre Trump y Hitler. Y hay paralelismo en términos objetivos. Ambos llegaron con el voto popular, ambos llegaron con una alianza de las grandes corporaciones económicas y financieras que se alinearon en torno a ellos, aunque no fueran nazis o no fueran trumpistas. En el caso de Hitler, los grandes empresarios del acero y del hierro y los grandes banqueros se alinean en torno a los nazis y deciden
apoyar el proyecto de Hitler como la nueva respuesta del capitalismo ante la crisis en Alemania, y con Trump, los grandes propietarios de la GAFAM, de las grandes empresas tecnológicas, es decir, de Amazon, Google, etcétera, pues se han alineado en torno a Trump y, bueno, Elon Musk, ¿no? Y lo apoyan. La expansión territorial como mensaje amenazante, ha entrado un matón en la institución. El desprecio a lo institucional, Hitler también fue un revolucionario. Los falangistas españoles también eran mensajes aparentemente revolucionarios en la que los hijos de los señoritos, los hijos de los grandes dirigentes, veían un mensaje fresco, antisistema. De eso hablaremos en la batalla informativa. Pero hay paralelismos. Y hay un elemento diferencial, que es que entonces utilizaban el cine como instrumento de propaganda, lógico, era el gran mecanismo de comunicación de masa, nada que objetar, y ahora utilizan las redes sociales, una suerte de capitalismo digital, donde por operaciones de algoritmos se configura una información que te va determinando tu forma de pensar, hasta el punto de que tú llegas a conclusiones pensando que son reflexiones producto de tu análisis crítico y no es más que el resultado de lo que quieren que llegues a pensar. Atención con esta distopía o esto que pensábamos que nunca iba a ocurrir, pero en esta clave comunicativa de este capitalismo digital, en información nos están dando una paliza tremenda. La extrema derecha está absolutamente en estos momentos en una posición hegemónica con respecto a nosotros en la gestión del uso de los instrumentos digitales como conformación de la opinión pública. Hay que caracterizar esto no para desanimarnos, sino para ver cómo reaccionamos y cómo nos organizamos. ¿Cuáles son los elementos diferenciales con Hitler? Bueno, habla de expansión territorial, de hacerse con Groenlandia, de que Canadá se adhiera a la Unión, de intervenir el canal de Panamá, atención, las conexiones, el control y ahogamiento de la expansión china a través del famoso hub o plataforma que hay en el Caribe de distribución de productos, o sea, la geopolítica, la negociación de, ahora ya lo hemos visto, de, oye, yo te apoyo si tú me dejas que yo explote los minerales raros, ¿no? O sea, estamos hablando del control de los recursos como siempre. ¿Y pasa algo? Hola. Entonces, hablamos de expansión territorial, pero no olvidéis que la mayor expansión que tiene esta nueva fase es una expansión de control de la mente y de la información. No hay mejor ejército que el que te llega todos los días en una, como lo tengo cargando, aquí está el ejército. Aquí está el ejército y aquí está la conquista de los territorios, que es la conquista de las mentes. Bueno, pues ese es el escenario. Me gustaría anunciar el socialismo, pero no va a ser. No va a ser. Y lo importante que tenemos la gente de Izquierda Unida, para mí, y la gente de otras organizaciones del campo de la izquierda, me parece que es hacer una lectura que no sea derrotista. A veces el posmodernismo nos ha llevado a en fin, yo qué sé, permitidme una expresión, si alguien me la... a una especie de izquierda pija que nos venimos abajo con cualquier cosa. Y sinceramente, si hacemos un análisis histórico de nuestra realidad, nunca hemos tenido tiempos fáciles. O sea, que aquí hay gente que ha estado en el franquismo que cuando se reunía, pues cuando salía, nosotros nos podemos ir a tomar unas copas y yo volver a mi casa, pero otra gente que era detenida o era despedida del trabajo, vamos a situarnos, ¿no? De derrotismo, cero melancolías. La melancolía, compañero y compañera, con todo mi respeto, no es una categoría política. Está muy bien para escribir un poema o para una canción, pero no para hacer política. Yo que soy andaluz y aquí está Rafael, ¿no? ¿Tú también eres Rafael? Que somos cordobeses, el flamenco está muy bien, el quejío para el flamenco, pero no para transformar la realidad. Para transformar la realidad necesitamos organización, caracterización del momento y ponernos en posición a la ofensiva. Y digo esto porque yo he estado observando, y creo que ya llega el momento, y celebro que
que estemos ya a finales de febrero, porque desde que soy coordinador he estado recorriéndome muchos territorios y a veces he servido casi de, no sé, parecía aquello una terapia común, ¿no? Hemos tenido que vivir un duelo. Y yo creo que tiene que acabar ese tiempo. O sea, la realidad es la que es. Milei, con la desesperación, se ha aprovechado para ganar en Argentina. Está destrozando el poco tejido social que había. En la Unión Europea queda España, con todas las contradicciones que tengamos en el gobierno. España se ve como la pieza a batir para que haya una hegemonía de gobierno de derecha y de extrema derecha. Bélgica, Holanda, Austria ahora, Italia. Los resultados en Alemania, ¿qué es? Que la primera fuerza política es el Partido Popular y la segunda es Vox. Eso es lo que ha ocurrido en Alemania. O sea, así, literal. Y cuando nosotros hablamos de las contradicciones aquí, hay que ver la derecha cómo está, la extrema derecha, pero aquí al menos tenemos capacidad de intervención en un gobierno. Pero es que en Alemania no van a tenerla. Es que en Italia ni la huelen. Y encima sin oposición. Es que en Francia Le Pen puede ser, ya es primera fuerza. Lo que pasa es que el pacto republicano impidió. Pero es que en el Reino Unido, 100 escaños que ganó el laborismo, la segunda fuerza la ganó porque la segunda fuerza es la extrema derecha, pero el sistema mayoritario le perjudicó. Pero en términos de apoyo electoral estamos hablando de una hegemonía generalizada. Bien, pues nos situamos. Tenemos una hegemonía reaccionaria en Europa, una ola autoritaria en la que se sienten con el momento histórico de cambiar de pantalla, de cambiar de era. Esto no es un turnismo. Por eso, Izquierda Unida, ¿qué decide? Izquierda Unida lo que asume es que los procesos históricos no son irreversibles. Yo ahí me siento muy crítico, permitidme, dialécticamente, con organizaciones políticas del campo de la izquierda que asumen como algo irreversible que tiene que llegar el gobierno de PP y Vox, y ya nos recuperaremos. ¿Recuperaremos de qué? ¿De qué nos vamos a recuperar? ¿De un sistema, de un sistema público de pensiones que se privatice? Oye, que en Chile no hay pensiones públicas. Y he nombrado a Chile intencionadamente porque ahora voy a hacer una reflexión al respecto. ¿De qué nos vamos a recuperar? Después de 12 años de PP o Vox desmantelando la escuela, es decir, el sueño madrileño extendido a toda España. ¿De qué nos vamos a recuperar? ¿Qué resistencia es la que vamos a construir? ¿Por qué no asumimos ahora la resistencia? La resistencia se llama debatir dialécticamente, incluso dentro del gobierno, que hemos normalizado que haya discrepancia para mejorar condiciones y mejorar derechos. Esa es la resistencia. No esperar a que gobiernen para nosotros hacer no sé qué sueño de qué. ¿Sueño de qué? Cuando estén desmanteladas las pensiones, cuando el sistema sanitario no tenga recuperación posible y tengamos que hipotecarnos para que nos curen un cáncer. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por eso tenemos que ponernos a la ofensiva y asumir el orgullo y la alegría militante que hemos tenido siempre en el campo de la izquierda. Yo me he criado políticamente siempre como Izquierda Unida, me politicé con el referéndum de la OTAN, en mi pueblo, que es un pueblo conservador, como Lucena, en Córdoba, ¿no? Pues me decía mi amigo, oye, que tú estás ahí en lo de la OTAN, pues ahí nada más que comunistas. Y efectivamente me di cuenta que había nada más que comunistas, yo no lo sabía. Bueno, pues por ahí se empieza. Por ahí se empieza y acaba de coordinador general, ¿no? Quiero decir, pero sentía que la militancia era, el acto de militar era una alegría. Yo estaba deseando encontrarme con mis compañeros y compañeras para movernos, para posicionarnos sobre debate en el pueblo, para apasionarnos sobre los debates generales, lo mal que nos trataban los medios de comunicación. Hace 30 años nos trataban muy mal también, que no es ahora, no. Los tiempos de Julio Anguita, que todo un Julio Anguita, pues, nos maltrataban de una forma brutal. Bien, melancolía cero, compañero, y cambio de estado de ánimo. El 2024 ha sido un desastre. Y es verdad que nosotros nos hemos sentido muy dolidos, maltratados, por el proceso de las elecciones europeas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pero nosotros también tenemos que seguir adelante y sobre todo tener un pensamiento fijo, lo digo mucho, en sentir a quién servimos. O sea, aquí hay gente que no puede venir porque sus condiciones laborales le impiden hacer política.
Y ahora estamos nosotros, los jefecitos, con los jueguecitos de ajedrez, que si unidos, que si no, que si vamos... ¿Dónde estamos? La crisis de la izquierda puede tener que ver con la falta de valores de ejemplaridad y de coherencia. Que decimos una cosa y no estamos haciendo. Hablamos de cuidado y de solidaridad y pisotear al compañero de al lado. Entonces, la gente no es imbécil, la gente es muy inteligente. Y respetar la inteligencia de la gente es una condición para construir un proceso político. Entonces, nos encontramos en un contexto muy complicado, nos encontramos con una ofensiva mediática, económica, financiera y política en el campo electoral en nuestro país, en la que el PP y Vox no van a descansar hasta que intenten alcanzar el gobierno, y la izquierda alternativa tiene que tener proyecto de país. Y no solo proyecto de país, sino decir que no es irreversible, que llegue la reacción, primer punto, no es irreversible, no tienen por qué llegar PP y Vox al gobierno, y segundo, que vamos a crear condiciones para construir un proyecto de país que conecte con mucha gente que ahora mismo está esperando, porque hay gente que está esperando, que ha quedado cansada de enfrentamientos y peleitas internas y que lo que quiere es hacer política. Y la mejor política es la que hagamos en el campo institucional, sin lugar a dudas, pero en el campo social y de intervención en la calle también. Y cero melancolía, se empieza, se crean convocatorias y apelaciones a gente para hablar, en este caso, pues yo qué sé, aquí en Ciudad Lineal yo creo que hay que hablar de la vivienda muy claramente, ¿no? Y las consecuencias que está teniendo en nuestras vidas, la subida de los precios, incluso pisos turísticos, ¿no? O sea, dices tú, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Y la despersonalización del barrio, el cierre de negocios y su sustitución por vivienda, bueno, pues habrá que hablar de esto, ¿no? Y la convocatoria por la democracia es una interpelación a hacer política y dejarnos de melancolías. Y esa política se hace de barrio y no obsesionado con la espectacularización. Esto no es un proceso de escucha, de yo vengo, me hago unos tweets y me voy, y unos selfies y me voy. No, esto no es. En Izquierda Unida hacemos las cosas en clave política, de lejos de la espectacularización, y de que si somos 5 solamente trabajando, pero de carácter permanente e incorporando a gente que no quiere estar en Izquierda Unida, que vienen de otra organización y a lo mejor no quieren estar tampoco, pero que sí están por contribuir y colaborar y comprometerse con un proceso político en el que no quieren sentir que el fascismo llegó y no hizo nada. A mí eso me parece importante. Aquí hay una exigencia también ética, ¿no? En un momento en el que el fascismo viene, el chuleo, el matonismo, el desprecio a las conquistas sociales, el desmantelamiento de la concepción de nuestra vida tal como la concebíamos, pues que no pase que no hicimos nada, ¿no?, para evitarlo. Yo creo que esa es una actitud también ética y vital que tenemos que reflexionar, ¿no? Invitar a gente que se parezca más a nuestro país, invitar a migrantes que viven ya en este entorno, invitar a jóvenes que tienen que tomar el relevo de lo que nosotros representamos. Te miro porque creo que te sientas aludido, ¿no? Entonces, diagnosticar bien qué pasa, incluso fijaros bien para qué puede servir convocatoria por la democracia, para reflexionar con la gente del barrio qué está pasando. Yo el otro día me encontré en Puerto Llano con una mujer que no entendía lo que estaba pasando, no entendía cómo su hijo, ella progresista, no entendía cómo su hijo estaba asumiendo un relato de extrema derecha de manera absolutamente frívola y no tenía herramienta de cómo combatirlo. Pues también de eso es esto, reunirnos para ver qué está pasando y cómo combatimos los bulos, cómo combatimos las aseveraciones de gente que en la puerta del colegio, cuando están dejando a los hijos o a los nietos, te dicen que aquí paga todo el que llega, ¿no? Sin embargo, la gente de aquí no tiene, etcétera, ¿no? Hay que combatir también los bulos. Por tanto, hay líneas de trabajo variadas, diversas, en función del contexto, adaptables al contexto, sobre los que se puede intervenir, pero con un mensaje. No estamos dispuestos a rendirnos y además estamos dispuestos a construir espacios de reivindicación democrática. Porque cuando hablamos de reivindicación democrática, no estamos hablando del statu quo del sistema actual. Estamos hablando de reivindicación del poder popular, del poder del pueblo. Hay una anécdota muy buena de Mahatma Gandhi, ¿no?, que fue cuando era colonia la India de Reino Unido,
a conocer lo que llamaban democracia del Reino Unido. Entonces, cuando vuelve, a veces las ideas más simples esconden las verdades más profundas. Decía, pues he estado en Inglaterra y la democracia es pura teoría, allí no hay democracia, allí no, los mineros de Manchester no están en el Parlamento, allí solamente hay 300 familias que llevan 3 siglos mandando y que son los grandes propietarios de tierra del país. Eso no es democracia, la democracia es la organización popular, ¿no? Y creo que ahí tenemos ese elemento de abrazar a la gente y de aprovechar también sobre la política, reencontrarnos con gente con los que ha habido desencuentros y reconciliarnos con gente con los que ha habido disputas. ¿Y sabéis por qué? Porque si no hay procesos unitarios construidos sobre la política, sobre complicidades, no sobre qué cargo voy a tener yo, sino sobre complicidades de clase, sobre discursos frente a la reacción, los reaccionarios no van a distinguir entre quienes eran de partido, de Izquierda Unida, no. Van a por todos y por todas y no distinguen. Y por eso utilizaba el ejemplo de Chile. Vosotros sabéis lo que fue el gobierno de la Unidad Popular de Allende, muchas de vosotros y muchos de vosotros. Y había una organización, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que desde la izquierda hizo una oposición durísima a Salvador Allende. Poco menos que Salvador Allende era un traidor de clase, burgués y tal. Oposición durísima, ¿os acordáis, no? Algunos mayores sabéis la experiencia de Allende. Vinieron 17 años de dictadura. 17 años después hubo una coalición amplísima cuya aspiración era intentar recuperar los derechos que se daban por asentados durante el gobierno de Allende y que se perdieron durante los 17 años. Estamos hablando del 73 y 17 años después el 90. Pues 35 años después, a los más jóvenes os tenemos que decir que hay derechos que estaban en el gobierno de Allende que se perdieron y que todavía no se han recuperado. ¿Nos enteramos? Se privatizó la educación universitaria y no se ha recuperado. Es la educación más clasista que hay en el cono suramericano. Se privatizaron las pensiones y no se han vuelto a hacer públicas. La gente tiene que buscarse sus fondos de pensiones. El sistema de salud no es universal. Tiene uno de los sistemas escolares más clasistas de Latinoamérica, que ya es decir, dentro de Latinoamérica. Y hay derechos que todavía no se han alcanzado ni recuperado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que venga el PP y Vox? Que después de 12 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Una coalición para recuperar los derechos que ahora ya damos por sentado y que incluso decimos que son pequeños burgueses? ¿Me sitúo históricamente? ¿Nos situamos históricamente? Pues en esa clave en la que estamos. Entonces, cuando la gente está con estos debates narcisistas, me parece que no estamos en el momento acertado. La izquierda no está para el narcisismo, compañeros y compañeras. Necesitamos la reivindicación del bien común. Del bien común. Que además lo más bello que hay es la reivindicación de la nobleza de la política, que es la búsqueda del bien común, saber hacer una lectura de clase y solidaria, recuperar la fraternidad sin lugar a dudas y saber leer el momento histórico en el que estamos. Yo creo que desde esas reflexiones, desde la que nosotros hemos hecho la convocatoria por la democracia, y hubo gente que nos hizo crítica en el sentido, oye, esto de convocatoria por la democracia suena muy light, ¿esto qué es? La democracia, ¿qué es? ¿Defender lo que hay? No queremos que se nos robe la palabra democracia. Oye, que vuestra presidenta es la dueña de la libertad. Para ella la libertad era tomarse unas cervezas, ¿no? O sea, que para ella en el franquismo había libertad, porque como era derecho a tomarse una cerveza, pues nada. No han comido la palabra libertad a quienes la gente del Partido Comunista que eran las que defendieron la libertad frente al franquismo. Vamos a estar dispuestos a que gente como Abascal o indeseable como Ayuso nos coma la palabra democracia, identificando el poder del pueblo a lo que ellos digan que es el sistema. Yo creo que no, que en el lenguaje también hay una batalla, ¿eh? Y claro, ahí lo que he sentido es que en la sociedad hemos conectado con amplios sectores de gente que, aunque no sean de Izquierda Unida, sí se identifican con una percepción de peligro que existe. ¿En qué?
en que sea democracia más perceptible, digamos, mejorable o no, hay un sistema de valores y de vida que se pueden ir por el sumidero de la historia. ¿Y cómo se combate? Y permitidme aquí una cierta crítica a la socialdemocracia. No se combate diciendo que viene la derecha y vamos a unirnos todos porque viene la extrema derecha, no, no. Se combaten haciendo políticas que eliminen las causas que justifican que haya gente que abrace la extrema derecha. Porque si no se tiene la vivienda como un derecho humano, pues hay quien va a aprovechar eso como una desafección y alejamiento de los sistemas democráticos. Si tú no consigues tu bien básico de derecho humano, que es tener una vivienda y un techo, tú no identificas al sistema que no te responde a esa realidad, no la identificas. Por tanto, lo del señuelo que viene la derecha para todo unido, no. Si viene la extrema derecha a la derecha, hay que combatirlo con políticas de audacia que supone aumento de derechos, mejora de condiciones, cambio de paradigma en políticas que han fracasado, como el caso de la vivienda, y por tanto combatir a la extrema derecha desde posiciones a la ofensiva absolutamente. Esto es una batalla cultural, claro que es una batalla cultural, una forma de entender la vida. Y por tanto, defender en la vivienda el protagonismo del Estado con orgullo. No, soy comunista, sí, también es verdad, pero chicos, es que habéis fracasado. Es que 45 años de dejar la vivienda a la iniciativa privada ha generado una espiral de especulación, de inflación de precios, que hace que tú luchas por mejorar las condiciones laborales y las condiciones salariales, pero resulta que el agujero de la vivienda es un agujero negro que succiona tu mejora laboral, con lo cual no estás ganando en renta, ni en materialidad, ni en mejora de vida. Y si decimos que hay que crear un parque público de vivienda con viviendas que siempre tienen que ser del Estado, pues tenemos que defenderlo. Pero a degüello. No, es que los promotores han generado el gran problema. Y si hay que decir que no hay que construir más pisos turísticos, eso genera contradicción a los interesados, pero es que no puede haber pisos turísticos y derecho a la vivienda, es incompatible, porque tú estás quitando parque de viviendas para que la gente pueda vivir. Y eso se hace con política, con fiscalidad, con intervención, y por qué no la vivienda igual que la sanidad y la educación, y ese es el gran debate de 2025, y es un combate. Esto sí que es disputar el terreno a la extrema derecha. Y hablar de aranceles al campo, donde la gente, en el medio rural, gente que estaba simpatizando con Vox, os puedo asegurar que hoy es su principal enemigo. ¿No sabéis? O sea, con el debate de los aranceles, que puede arruinar a sectores agrarios absolutamente, pues la gente se ha dado cuenta de este patriota de pecholata que tenemos en Abascal, que deja, que es un lacayo de Trump. Y como todos los patriotas que en el mundo han sido en España, pues siempre han estado a la orden de quienes han sido la línea más reaccionaria siempre en los intereses de nuestro país. Entonces, esto es una llamada a un cambio de estado de ánimo, al trabajo colectivo, a sentirnos orgullosos de que no vamos a resignarnos a que estos desmantelen los derechos que tenemos y a construir una sociedad para que los que vengan sientan el orgullo de que los que estuvimos y las que estuvimos, cuando nos tocó, luchamos para que ellos vivieran en un mundo mejor. Y a mí me parece que esto es un motivo para que nosotros nos pongamos las pilas y trabajemos colectivamente. Muchas gracias. Abrimos turno. Bueno, si os parece, vamos a abrir turno de palabra. Vamos a intentar hacerlo de la mayor brevedad.